Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso. El día de hoy vamos a ver una breve introducción a lo que es Data Visualization. Eh, Esta ciencia, por decirlo de alguna manera, está tomando mucha fuerza actualmente debido a la necesidad que tienen muchos investigadores, muchos profesionales de transmitir un mensaje a través de un gráfico de la manera más contundente posible, ¿no? Muchos de los principios que se aplica a la visualización de datos les voy a dejar como material en el curso y el día de hoy yo les voy a dar varios ejemplos, tal vez ejemplos bastante simples y que de fácil entendimiento, pero que sé que les va a dar las destrezas necesarias para que ustedes puedan generar sus propios gráficos utilizando el software R. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Entonces estamos en donde nos hemos quedado en nuestra última clase de análisis espacial y vamos a abrir un nuevo script en donde vamos a utilizar la base de datos de inventario, que esto ya hemos visto cómo lo han cargado. Entonces aquí vamos a explicar primero qué librerías son las que vamos a usar, ¿no? Entonces podemos poner aquí algo como librerías necesarias. Y una de las principales, que, bueno, muchos de los ejemplos que les voy a dar, va a estar basado en la librería Tidyverse. Tidyverse ya incluye, esto lo activamos, Tidyverse ya incluye cosas como ggplot, pero en todo caso, si ustedes quieren especificar, también pueden poner aquí ggplot2, que es el paquete específico para la generación de gráficos en R a través de la librería Tidyverse, ¿no? Es uno de los más usados, uno de los que mayor cantidad de sustento tiene al momento de explicar las cosas que se pueden hacer con este paquete. Van a encontrar bastantes ejemplos en el internet. Yo voy a tratar de mostrarles el paso a paso de cómo pueden ir haciendo sus gráficos, ¿no? Entonces, uno de los gráficos más simples, vamos a poner acá gráficos simples, tiene que ver con, por ejemplo, a ver, conocer. Lo que pasa es que para que ustedes puedan generar un gráfico, tienen que pensar primero en el mensaje que quieren enviar, ¿no? Entonces vamos a chequear nuestros datos aquí del inventario. Y, por ejemplo, me sería muy interesante saber diferencias entre los sitios que estoy analizando, ¿no? Entonces, aquí hay muchas formas de escribir códigos para hacer gráficos. Les voy a dar un ejemplo bastante simple. Lo primero que tienen que hacer es especificar que quieren utilizar la función ggplot. A esto le dicen, quiero usar ggplot y adicionalmente, dentro de ggplot, ustedes tienen que especificar qué tipo de gráfico es el que quieren hacer, ¿no? Hay gráficos de área, de barras, del box plot, de muchos tipos aquí que ustedes pueden revisar en el material de referencia que les he dejado en el curso. Entonces, un ejemplo bastante simple de esto, vamos a utilizar un gráfico de box plot que seguro muchos de ustedes ya han visto o conocen, ¿no? Entonces, aquí tenemos que especificar qué data es la que queremos usar. Esto de poner data aquí a veces no es estrictamente necesario. Pueden poner de frente el nombre de la base de datos, pero yo lo pongo por cuestiones didácticas, ¿no? Entonces quiero utilizar el inventario y dentro del inventario ustedes tienen que especificar cuáles van a ser los ejes que están queriendo graficar, ¿no? En cada estos ejes o la información que va a contener cada, cada gráfico tiene una denominación de aesthetics. Por favor, revísenlo en el material del curso, pero los aesthetics tienen la abreviatura de AES, en donde ustedes tienen que especificar
qué cosa va a ser X y qué cosa va a ser Y, ¿no? Entonces aquí vamos a poner X igual y quiero verlo por sitio, por ejemplo, ¿no? Y la Y, quiero que sean los datos, a ver, por ejemplo, de altura total, ¿no? Entonces voy a poner aquí HT. Esto sería la forma de escribir un código de gráficos súper simple, ¿no? Entonces aquí, cuando ustedes corren esto, van a tener un gráfico de este tipo, en donde se están mostrando las variaciones de los box plots en los diferentes sitios en los que se han colectado los datos, ¿no? Seguramente muchos de ustedes han visto cómo es que se interpreta estos datos de boxplot. Eso es algo que hay que revisar en la teoría, pero por darles una explicación así bastante fácil, es que las líneas del centro que ustedes están viendo aquí son las medianas, ¿no? La mediana de todos los datos por cada sitio. La distancia entre este punto a este otro punto, vamos a ver si puedo utilizar acá algo para anotar, que voy a dibujar. La distancia aquí, esto sería el 25% de los datos, ¿no? Entonces ponemos acá 25% de los datos. Esta parte de aquí es el dato mínimo. Oh, qué feo este es el mínimo. Este dato de aquí. Voy a poner que esto es la mediana. La distancia entre esta mediana y la línea inferior es todo lo que está en el primer cuartil de los datos, ¿no? Primer cuartil hacia la parte superior, o sea, desde la mediana hasta la parte de aquí, es el tercer cuartil. Y hay que revisar un poco la tercera. ¿No? Entonces, voy a ponerle acá. Tercer cuartil. La línea que se dibuja desde aquí hasta aquí, esto también es el 25% superior, ¿no? Entonces vamos a poner acá que hay el 25% de los datos. Y aquí vamos a tener el máximo, el número máximo, ¿no? Entonces, esto es una explicación bastante simple de cómo es que funcionan estos gráficos. Los puntos que ustedes están viendo acá son datos anómalos o lo que se consideran los outliers en los datos, en todos los datos que estamos analizando. Creo que acá no está bien. A ver, déjenme ver si puedo guardar esto. Porque este 25% es todo esto. Aquí. Y este acá, ¿no? Entonces, esto es como que hasta donde llegan mayormente los datos, un nivel máximo, y estos son datos que son anómalos dentro de toda la estadística que estamos analizando en este cuadro, ¿no? Eso hay que revisar un poco más la teoría. Yo les recomiendo ahí en los libros que les he pasado, está bastante bien explicado es la información sobre cómo interpretar estos gráficos, ¿no? Voy a borrar todo esto. Ok, entonces esto es la forma más simple de todas de hacer un gráfico de box plots, ¿no? Ustedes pueden agregarle muchos más detalles. Por ejemplo, si no son mucho de darle detalles a sus cuadros, ustedes pueden optar por especificar un tema. Entonces, siempre al final de una línea de código tienen que ponerle un más. Esto le indica al programa que ustedes están continuando toda la operación para un solo gráfico, ¿no? Entonces acá ustedes pueden especificar el tema, y hay un montón de temas aquí. Ustedes, por ejemplo, quieren un tema clásico, por defecto,
Cuando lo corran, esto va a cambiar. Si ustedes quieren un temp, por ejemplo, light, esto también va cambiando, ¿no? Entonces hay muchos temas, muchos temps que ustedes pueden escoger. Les voy a dejar, por ejemplo, con light, ¿no? Es este que estamos usando. Entonces, si ustedes a esta parte le quieren agregar cuestiones como etiquetas o quieren modificar ciertas cosas del gráfico, lo tienen que ir haciendo por partes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren modificar los tamaños y las formas de los datos que se están mostrando en cada uno de los ejes, ustedes pueden especificar acá, dentro de la función temp, qué cosa es lo que quieren hacer. Este es un poco ya para ir adornando a sus gráficos, ¿no? Entonces, hay líneas o códigos que ya están especificados dentro de ggplot, pero cuando ustedes los conocen por una vez, ya los pueden ir teniendo y aprendiendo a configurar para las demás veces. Al final, los gráficos también llevan el sello del autor que los está haciendo. Entonces, muchos cuando a mí me pasa esto en mis clases, cuando ya veo un trabajo y veo el tipo de gráfico que me están presentando, yo ya más o menos sé quién es el alumno que lo está ejecutando, ¿no? Entonces, esto va a ir caracterizando sus sellos personales. En las publicaciones de revistas hay requerimientos que ustedes tienen que cumplir al momento de publicar un artículo, y con estas herramientas también ustedes van a poder ir aprendiendo a modificar de acuerdo a sus diferentes necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren modificar la parte que dice site, ¿no? Y quieren hacerle más grande o algo, en el temp ustedes tienen que escribir cosas como axis title X, ¿no? Y aquí tienen que especificar que el axis title X es un elemento de texto. Y este elemento de texto ya tiene o le pueden especificar algunas cualidades como el tamaño, ¿no? Entonces yo les voy a ir mostrando de a poco y cada vez vamos a ir teniendo gráficos mucho más eh, adornados o con mucho mayor detalle. Entonces acá ustedes pueden especificar que quiero un título a 20, entonces van a ver que esto de site ha cambiado, ¿no? Aquí, si ustedes quieren agregar más cosas o más adornos, o por ejemplo, poner el mismo tamaño para el eje Y, tienen que agregar una coma, pero teniendo en cuenta que siempre, cuando estén detrás de este paréntesis, se les tiene que marcar el paréntesis que sigue a la función temp, ¿no? Entonces, la coma tiene que ir antes de esto. Y yo, por mantener un orden, siempre le doy un enter. Entonces, aquí ustedes pueden especificar un access title get, y por ejemplo le voy a poner los dos al mismo tamaño. Cuando corro esto me va a dar que los dos elementos están a un mismo tamaño. Si ustedes quieren modificar, voy a exagerar en algunas de las cosas para que ustedes entiendan o les quede bastante claro de qué cosas estoy modificando. Por ejemplo, si ustedes quieren modificar el tamaño de los datos que se están mostrando en cada uno de los ejes, ustedes pueden poner aquí axis punto, creo que es text, y acá pueden especificar el axis text X. Y acá voy a ponerle, por ejemplo, también que esto es un elemento de texto de tamaño 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando lo cambio, van a ver que las letras aquí se han cambiado y ustedes pueden hacer exactamente lo mismo para el eje de Y. Entonces, van a ir construyendo de a poco sus
gráfico, ¿no? Si ustedes quieren cambiar, por ejemplo, los nombres o las etiquetas de cada uno de los ejes, lo podemos hacer así. Le agregan un más acá y tienen que insertar otra función. Una de las funciones más fáciles es la función labs, ¿no? Entonces en labs es como labels. Ustedes pueden especificar un título para sus gráficos, por ejemplo, ¿no? Un título. No sé, voy a ponerle acá mi primer gráfico en R. Entonces, cuando hagan Control Enter, les va a salir acá mi primer gráfico en R, ¿no? Si le quieren ir aumentando elementos, le ponen una coma aquí y le ponen un, por ejemplo, quiere especificar que X, es decir, el labs o el label de X, se va a denominar, en este caso, no sé, por ejemplo, estos son sitios, ¿no? Acá le vamos a poner sitios o sí, vamos a poner sitios para que no esté en inglés. Cuando hagan control enter, esto va a cambiar a sitios. Acá pueden especificar que y es igual y esto le podemos poner a la altura total y siempre tienen que poner la unidad, ¿no? Entonces esto va a salir a altura total, sitios. Le pueden agregar algunos elementos más, ¿no? Esto, como les digo, va a depender mucho del esquema o de lo que quieran mostrar. Por ejemplo, ustedes pueden agregarle un subtitle que le podemos poner, no sé, boxplot por sitios. Entonces, cuando le corran, acá va a salir boxplot por sitios. Y también pueden agregar un caption. Caption, en donde, no sé, normalmente ahí ponen alguna referencia sobre el gráfico y algunos también les gusta poner acá sus nombres, ¿no? A ver, lo ha creado. Entonces, así, ustedes tienen varios elementos en sus gráficos que van a ir modificando de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Esto es por un ejemplo con Boxplot. Otra forma de escribir los códigos es quitando o escribir códigos para gráficos es quitando acá la data de inventario, ¿no? Por ejemplo, una de las formas que yo normalmente utilizo es especificar primero cuál es la base de datos que quiero usar. Y acá utilizo el pipe, ¿no? Entonces, después del pipe, hago la función ggplot. ggplot le hago más. Y acá ustedes pueden especificar qué cosa es lo que quieren utilizar. Por ejemplo, quiero saber un geopoint, es decir, un gráfico de puntos, en donde las A's sean X igual a dbh1.a, que es el dato de los diámetros, y en el eje de X quiero poner esto igual a la altura total, ¿no? Entonces esto es súper simple y ustedes lo que van a obtener es el gráfico de distribución de los datos de los diámetros con respecto a las alturas totales, ¿no? Entonces, bueno, acá siempre esta curva es famosa porque siempre hay una relación de que a mayor diámetro haya mayor altura, ¿no? Entonces, sus datos de inventario normalmente deben mostrar este tipo de patrón, bueno, si el inventario está realizado en un bosque natural. Entonces, esto es como que lo más simple que ustedes pueden ir haciendo de gráficos. Si ustedes, por ejemplo, quieren agregar información un poco estadística de lo que están generando o de alguna ecuación, por ejemplo, en sus datos, ustedes pueden instalar una librería o un paquete que se llama ggfmisc, se llama así. Bueno, antes de activarlo, ustedes tienen que
instalar el paquete. MISC. Este paquete lo que nos permite es hacer algunas anotaciones científicas. Entonces, que lo esté instalando. Yes. Para poder aplicar cuestiones estadísticas dentro de sus datos, ustedes tienen que conocer bastante bien cuál es la explicación de los modelos que estén utilizando dentro de sus datos, ¿no? Para aplicar una determinada estadística. Por ejemplo, tienen que conocer un poco cuál es la fórmula de una ecuación lineal o cuál es la fórmula de una ecuación cuadrática o exponencial, ¿no? Eso es por ponerles algunos ejemplos. A ver, esto sigue instalando. Los paquetes casi siempre demoran así la primera vez que los instalan, después no van a tener ningún tipo de problema. Vamos a esperar hasta que esto termine aquí. Ok. Entonces esto está instalando, ustedes pueden ir construyendo sus gráficos. Entonces, por ejemplo, así como se utilizaba en el gráfico anterior, hemos visto, por ejemplo, la relación que hay entre el diámetro y la altura. Si ustedes quisieran explicar esta relación en términos estadísticos, podríamos utilizar la siguiente línea de código, ¿no? Por ejemplo, voy a crear un gráfico. Esta es la forma que yo normalmente trabajo, pero ustedes ya saben que existen varias formas. Incluso pueden poner acá ggplot y acá poner inventario, ¿no? Esto es lo mismo. Si ustedes lo hacen así o lo hacen así, es igual, ¿no? Eso va a depender mucho de cuál es el esquema en sus líneas de código que estén utilizando. A mí me funciona mejor así, porque puedo cambiar solo la primera parte. Pero esto se los dejo a la decisión de ustedes. Si tengo varios gráficos y quiero utilizar las mismas líneas de código con otra base de datos, entonces solamente cambio la parte de arriba, en este caso aquí, inventario, y la cambio por la otra base que quiero utilizar como insumo para generar el mismo gráfico. Eso lo van a ir aprendiendo con la práctica. Pero quiero mostrarles que tienen varias alternativas aquí para hacerlo, ¿no? Entonces aquí ustedes hacen un ggplot y, por ejemplo, vamos a hacer el mismo gráfico que hemos hecho arriba, un point, en donde también tenemos que los AES son el diámetro en X y la altura en Y. A esto nosotros podemos agregar una línea de tendencia que en ggplot está especificada con la función joinSmooth. Y acá también deben especificar los mismos AES, ¿no? Entonces aquí especificamos esto y esto va a salir de esta manera, ¿no? Por defecto, aquí R les está diciendo qué método ha utilizado, ¿no? Ha utilizado un Generalized Adaptive Model o el famoso GAM, y acá les explica la fórmula que ha utilizado para hacer este GAM, ¿no? Entonces, este modelo, por ejemplo, estadístico, lo que hace es ir aprendiendo conforme le van agregando más datos, pero a veces muestra, pues, cosas raras como la que está mostrando aquí. Algo que ustedes tienen que saber acá es que la línea azul, pues, es básicamente la media, y los espacios grises que hay aquí es la desviación estándar en toda la línea. Pero nosotros podemos especificar cuál es el modelo que queremos utilizar, ¿no? Si ustedes quisieran utilizar un GAM, pues aquí está, pero uno de los métodos, por ejemplo, más usados es el
es el lineal model, ¿no? Y en esta función de GeoSmooth, ustedes pueden agregar aquí el método y simplemente especificar que quieren utilizar un lineal model. Entonces, cuando hacen esto, van a ver que la proyección cambia, ¿no? Estos gráficos son los que generalmente ustedes han visto quizás en muchas publicaciones científicas o en algún trabajo técnico, ¿no? Entonces, esto ustedes pueden revisar cuáles son los diferentes métodos para aplicar GeoSmooth dentro de... si ustedes le quieren dar algunas cuestiones, por ejemplo, de el color, también lo pueden cambiar. Y acá le voy a poner, por ejemplo, rojo. Entonces va a cambiar la línea de tendencia. Y si ustedes quieren cambiar la desviación estándar o las barras grises que están viendo ahí, ustedes pueden poner que tengo un fill igual, por ejemplo, a, no sé. Entonces, ustedes acá pueden jugar con esto. Esto estoy tratando de hacer súper simple para que ustedes ya tengan las herramientas y las puedan usar. Encontrarlo así en muchos textos no va a ser tan fácil, ¿no? Entonces, esto que acabo de hacer, lo podrían hacer sin el paquete ggpmist. El paquete ggpmist lo que hace es agregar las ecuaciones y las funciones dentro del gráfico de manera, digámoslo, automática, ¿no? Y este paquete tiene varias funciones. Una de las más utilizadas es el stat glance, ¿no? Este es el que mejor, creo que es uno de los más fáciles. Y aquí ustedes tienen que explicar también qué método es el que quieren utilizar, ¿no? En este caso voy a poner el método de la línea que ustedes han proyectado acá. Tiene que ser el mismo método en sus statfit gaps, ¿no? Entonces cuando ustedes hacen control enter, ajá. Ok, me está diciendo que no tengo un eje de X ni un eje de Y. Entonces aquí lo que debemos agregar son varias cosas, ¿no? A ver, vamos a ver. Creo que la primera función que debemos poner es el mapping. Entonces, mapping, ustedes tienen que especificar cuáles son los AES. En este caso vamos a poner que el X es igual al dbh1.a y el Y es igual al HT. Vamos a ver si ahora... ¿Qué me está faltando? Aquí el AES. Ok, acá les dice que nos falta la función label, ¿no? Entonces aquí ustedes para la función label, esto hay muchas formas de escribirlo. Lo que yo les voy a dar es un ejemplo utilizando un poco del lenguaje computacional, ¿no? Entonces, aquí para la función label ustedes tienen que especificar comandos como el sprint, en donde tienen que ustedes definir cómo es que quieren visualizar sus datos. Por ejemplo, una de las formas más comunes de visualizar los datos es que ustedes pueden poner R2, ¿no? Que sería el R cuadrado resultante de la aplicación de un modelo lineal. Entonces aquí ustedes le pueden especificar un formato de número que quieren utilizar. Uno de los formatos, por ejemplo, más usados es esto de 3, porcentaje.3f. Y también podemos hacer lo mismo para el p-value, ¿no? El p-value lo podemos especificar como un formato de número que tenga punto 3G. Aquí también tenemos que especificar, vamos a ver si... Okay, nos dice que muy pocos argumentos, porque aquí nos está poniendo, nos está faltando especificar qué tipo de estadística es la que queremos aplicar. Entonces aquí ustedes van a utilizar la función stat y acá le dicen que quieren calcular el R square y para el p-value
Ponemos otra coma acá, stat. Y le ponemos acá pi.value. ¿Ve? Creo que acá me está faltando algo. A ver. Tengo el ASXY, Lave, R squared, el p-value, test.g. Ah, ok, acá hay una. Esto no debe ir acá. Y aquí, fíjense que tiene que estar acá. Me falta un paréntesis, ¿verdad? A ver qué está. Ah, ok. A ver, aquí tal vez nos falta especificar los argumentos del método, ¿no? Entonces podemos hacer una list fórmula igual y tienen que escribir acá la función, ¿no? Entonces aquí es y en función de x. Como a square. ¿Qué me estoy encontrando? Ok. A ver, vamos a ver algo acá. Está mal escrito, disculpen. A squared. Ahí está, ¿no? Entonces aquí les está dando el R cuadrado y también les está dando el valor de P, ¿no? Entonces, ustedes pueden ser mucho más específicos, como les estaba mencionando, y pueden agregar, si quieren, la fórmula que van a utilizar, ¿no? Eso lo podemos ir viendo, pero lo que quería mostrarles es básicamente esto y cómo es que pueden ir agregándolo. Si ustedes, por ejemplo, quieren cambiar la posición de esto, aquí, tienen que agregarle una coma y poner algo como label Y, ¿no? Entonces, en la Y, quiero que esté en el top. Cogemos esto, está arriba, si esto lo quieren poner abajo, podemos poner cosas como bottom, y esto va a venir abajo. Si ustedes quieren cambiar la posición a label punto X, o sea, ahorita lo que estoy haciendo es moverlo de arriba a abajo. Si ustedes esto lo quieren poner en el centro, acá me falta. Ustedes esto lo quieren poner en el centro, ahí se va al centro. Si ustedes quieren especificar dónde quieren que se ubique en el eje de X, entonces pueden poner label punto X. Y aquí, no sé, le podemos poner... ok, va a quedar ahí mismo. Entonces vamos poniéndole, por ejemplo, center también, solo para ver qué hace. Y esto lo pone acá. Entonces pueden cambiar esto a top. Y esto se va a venir aquí arriba, ¿no? Entonces, esta es la forma más simple de que ustedes pueden utilizar este tipo de argumentos para crear sus gráficos de manera científica. Ahora, esto puede representar un desafío en términos de entender los formatos, pero esto la verdad es que pueden ir revisando qué quiere decir cada uno de estos formatos, ¿no? Porque a esto, si mal no recuerdo, ustedes todavía pueden agregarle más cosas, si lo quieren hacer más científico. Les voy a poner el ejemplo, ¿eh? Tengo un ejemplo aquí. Voy a copiar esto mismo, voy a ponerlo aquí. Solamente voy a cambiar esto que estamos viendo acá y a esto, por ejemplo, le voy a elevar al cuadrado. Y el igual lo voy a poner entre comillas. Okay.
Esto es porcentaje, porcentaje F. Aquí, ¿dónde está este símbolo? Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar esto, para especificar, por ejemplo, el tipo de letra, ¿no? Ven que el formato es igual y lo que están haciendo es aplicar eh, características adicionales a la forma como se escriben estas ecuaciones aquí, ¿no? Entonces ustedes pueden especificar el italic. No se preocupen tanto de entender específicamente cómo es esto, porque una vez que ustedes lo especifican, ya en teoría esto no solamente es reutilizarlo, ¿no? Entonces yo les voy a dar el ejemplo acá de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, el italic, quiero que lo aplique solo la P. Y después de esto, hubo otra ñ aquí, y al igual también le pongo por separado. Entonces ahorita van a entender por qué estoy haciendo todo esto. A ver, r al cuadrado es igual al formato seguido de una itálica aplicada a la P, seguido de un igual, seguido del formato fecha. A ver. Ok, está bien esto. Bien. R cuadrado. Ah, ok, acá me falta esto. R cuadrado. Acá también me falta esto. Seguido, okay. Lo que estoy diciendo es quiero un R cuadrado seguido de un igual, seguido de un formato de datos, un formato de números, seguido de una itálica aplicada a la P, seguido de un igual, seguido de otro formato de fecha, ¿no? Entonces, cuando corremos esto, sigue dando error. A ver, R cuadrado, esto, igual, 3.f, igual, itálica, P, esto, porcentaje, 3.g. A ver, esto en teoría está bien. Y a ver, creo, ok. Creo que 3 aquí. Vamos a ver. Balance method. Este debería ser el último paréntesis. A ver, acá está, para mí que está faltando un paréntesis. Um, ok, esto lo vamos a quitar. Aquí este será el último. Lo que está faltando aquí es 1. Acá nos está faltando un paréntesis. ¿Por qué esto no me está dando así? R cuadrado. Normalmente aquí casi les debe faltar algún paréntesis, algo que no está aplicando. A ver, um,
Entonces ya vi que era lo que estaba mal, todo esto está bien. Aquí, lo que nos está faltando es una función. Y esta función es el pairs, que ya lo habíamos puesto, pero estaba mal un paréntesis aquí. Entonces este pairs true debía estar fuera de los paréntesis. A ver, ahora sí, si lo corremos. Ahora sí ven que hay un R acá al cuadrado. Y esto está, el P está en cursiva y todo eso, como mandan algunos de las directrices para poner ecuaciones dentro de de la comunidad científica en general. Entonces, esta es una forma bastante simple y que ustedes pueden utilizar para hacer sus propios gráficos, ¿no? A ver. Hay otras formas de visualización que también pueden utilizar, que, como son el paquete RGL. Recuerden que nosotros lo instalamos previamente cuando queríamos hacer visualizaciones 3D, lo utilizamos en el análisis espacial. Entonces acá ustedes básicamente lo que tienen que hacer es hacer este library y poner aquí la función RGL. Esto lo corren, lo cargan y acá por ejemplo esto sirve para generar gráficos de manera 3D. Entonces ustedes pueden utilizar la función with y pueden especificar acá el inventario, el plot 3D, que es la forma en cómo ustedes quieren visualizar. Y acá pueden poner muchos de los argumentos que quieren tener en sus gráficos 3D. Aquí, por ejemplo, pueden poner de frente DVH, el DVH1A, que es nuestros datos de diámetro. Pueden poner la altura, o sea, esto es lo que están especificando, es X, Y, y pueden agregar una variable más, que es la Z. Yo le voy a poner algo density, solo por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando ustedes corran esto, se va a abrir un programita, ¿sí?, en donde ustedes básicamente pueden jugar eh, con la visualización de sus datos. Ustedes pueden agregarle también a esto detalles, ¿no? Como ya lo hemos estado viendo, ustedes pueden poner aquí una coma y especificar, por ejemplo, el xlab debe ser igual a los diámetro, centímetro, y aquí tiene que ser el ylab, y el ylab le estamos poniendo altura total. Esto lo podemos poner en metros, eso está en metros. Tienen que especificar también el zlab, y que esto es densidad de la madera. Si quieren le pueden poner aquí la fórmula o cómo está expresado, ¿no?, en gramos por centímetro cúbico. Por poner un ejemplo, entonces cuando corran esto van a ver que aquí se ha puesto en cada eje se ha puesto el nombre, ¿no? Entonces tenemos en el eje de X tenemos el diámetro, en el eje de Y tenemos la altura, y cuando volteamos en la Z tenemos la densidad de la madera, ¿no? Ustedes pueden combinar esto y agregarle aún más detalles. Por ejemplo, si ustedes quieren que el tipo de dato, pueden cambiar el tipo de dato. Por ejemplo, quiero que sea un tipo S. Esto, si ustedes buscan información sobre RGL, les va a salir qué cosa es el S, por ejemplo, es de Sphere. Entonces, ustedes cuando hacen aquí, esto les va a salir como con esferas, ¿no?
A estas esferas ustedes le pueden cambiar también el tamaño y le pueden poner, por ejemplo, 1. Cuando lo corran, esto va a salir más chico. De hecho, se va viendo un poco mejor. Y también pueden jugar con el color, ¿no? Entonces acá le pueden poner, no sé, por ejemplo, red. Entonces, incluso pueden agregar escalas de colores y todo eso, pero ya lo podemos ir viendo a mucho mayor detalle, ¿no? Entonces, estos serían algunos ejemplos. Bueno, hemos tenido, eso siempre pasa, no se frustren ni se desesperen, porque cuando empiezan a escribir códigos, van a tener a veces datos, muchos de los ejemplos que estamos viendo acá, yo se los estoy dando de lo que me voy acordando de lo que estamos escribiendo en el libro y también guiándome de ahí, pero siempre pasa esto de que un asterisco o la posición de alguna función, como es el error que yo estaba teniendo aquí, muchas veces cambia todo el sentido de lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso, tipenlo con cuidado, revísenlo, siempre chequen y con la revisión bibliográfica que tienen, a ver cómo es que esto se está aplicando de manera fehaciente, qué cosas más pueden mejorar, porque estos gráficos ustedes lo pueden mejorar un montón, ¿no? Revisen sobre todo lo que es la función them, acá. Aquí les van a dar muchos más detalles de lo que pueden incluir en los gráficos. Por ejemplo, yo puedo copiar todo esto y le voy a poner a este gráfico que hemos hecho aquí, del fit cadence, acá, y voy a poner todo como un solo gráfico. Entonces, cuando ustedes lo corran, ¿qué ha pasado aquí? Más el tem, más esto. Cuando tienen este tipo de error aquí, les está diciendo que se está aplicando mal una lista verde. Lo que les quería mostrar es que aquí, axis, vamos a ver, ¿no? A ver qué pasa hacia esto. Le pongo aquí. Okay, ahí está. Entonces, es una cuestión de orden acá. Ustedes pueden poner las características que han establecido para sus otros plots y seguir un estándar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a calcular todas 10 y ahí ustedes pueden ir teniendo mejores gráficos. Hay una función, voy a ponerles acá otro ejemplo, en donde ustedes pueden hacer gráficos múltiples, por ejemplo, con todas las especies. A ver, voy a copiar, por ejemplo, esto del gráfico de puntos. Acá, uno chiquito nomás, esto es un ejemplo adicional. Y le están diciendo acá que quieren generar un gráfico con la base de datos de inventario, en donde el eje de X sea el diámetro, el eje de Y sea la altura, pero además quiero que esto haga un face wrap. Esto lo que va a hacer es partir todos los datos y ustedes pueden especificar con qué quieren partirlo. Por ejemplo, ustedes pueden utilizar por familia, ¿no? Entonces voy a poner acá familia. Esta family. Y lo que le estoy diciendo es, hazme un face wrap
O sea, párteme todos los datos y genérame gráficos por familia. Entonces, cuando hagan esto, control enter, esto sí toma un poquito de tiempo. Lo que va a hacer es generar toda esta información para cada familia. ¿Ves? Me está diciendo que no puede aplicarlo. ¿Ah? Face wrap, family. Ahora creo que está confundiendo acá. Vamos a poner Gmails. Ok, ahí está, ahorita va a cargar. Acá está, wow. Ahora tenemos demasiado aquí. A ver esto. Vamos a ver si nos deja hacer un zoom. Son demasiados datos porque está generando el mismo gráfico para todas las especies, ¿no? Para todos los géneros. Pero, por ejemplo, ustedes pueden ponerle por site para que vean cuáles son los cambios acá en el site. Y incluso a estas ecuaciones más complejas, como la que hemos hecho aquí, les voy a poner un ejemplo. Le pueden adicionar que todo sea un face wrap, a ver. Después de labs, puedo hacer un face wrap por sitio, site, site, y después que haga todo esto de la estadística, ¿no? Sobre le hago control enter y ahí está. Entonces van a tener los datos para cada sitio con todos los argumentos que ustedes ya han predefinido, ¿no? Esta me da la ecuación a la que le quería aplicar era esta. Está más bonita. Entonces, a ver, voy a reemplazar esto. Y a todo esto. Ok, por eso no nos estaba. Vamos a correr para comprobar. Acá estaba un paréntesis de más de nuevo, no sé en qué momento lo puse. Entonces, lo que les quería mostrar es que aquí, por ejemplo, ustedes pueden agregar un facet wrap y especificar cómo quieren tener el facet wrap, ¿no? Pero acá no se olviden de poner siempre el más para que incluya las funciones de estadística, ¿no? Entonces lo hago así y ahora sí ustedes van a tener un gráfico con su respectiva ecuación para cada uno de los sitios, ¿no? Esto me parece raro que no lo haya podido sacar por familia, lo voy a intentar de nuevo. Family. Creo que lo que está haciendo es detectarlo por... Ahora sí. Lo que estaba haciendo era detectarlo. Es que hay una función estadística que se llama family. Entonces aquí ustedes han podido generar el gráfico para cada familia y su correlación. Obviamente esto se puede mejorar, de repente no necesitan todas, pueden excluir algunas. Una de las ventajas que ustedes tienen de utilizar esto es que, por ejemplo, si lo utilizan de esta manera, acá, voy a cambiar el método, ¿ya? Voy a utilizar esto mismo, pero voy a utilizar otro método acá. Acá voy a quitar esto para que me entiendan que la exploración de datos se puede aplicar también aquí. Entonces ustedes pueden aplicar un filtro para alguna familia específica, por ejemplo. Aquí en este gráfico tengo pedazos que no quiero utilizar o no sé, los datos que tengan
pocos valores, ¿no? O sea, lo que quiero es mostrarles que ustedes pueden aplicar un filtro y acá tienen que especificar qué cosa es lo que quieren filtrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero filtrar family y acá hay varias formas, ¿no? Que también ya lo hemos visto en el curso. Quiero todos los que quiero family y ustedes pueden hacerlo exactamente igual a una especie o una familia específica o también le pueden hacer diferente de. Entonces, por ejemplo, aquí voy a excluir algunas familias, como por ejemplo, por ejemplo, la primera está a Chariacia. Entonces, deben escribirlo exactamente igual como está en sus bases de datos, ¿no? Y aquí tienen que poner el file. Entonces, por ejemplo, esta no la quiero tener y lo que hago es correr un nuevo gráfico y vamos a ver que la primera familia no debería estar. Y acá efectivamente, zoom, ya no está la que estaba en la primera, ¿no? Entonces, ustedes pueden filtrar, ir filtrando, pueden ir agregando más filtros aquí de las cosas que no quieran ir mostrando o no tiene mucho sentido hacer un face wrap si ustedes van a poner aquí exactamente igual, porque solamente van a estar haciendo que R seleccione solo una familia. Ahora, esto tendría sentido si el face wrap lo van a hacer que para esta familia lo haga, por ejemplo, en géneros, ¿no? Eso es parte de ir explorando los datos. Y nada, creo que esto es un bastante buen resumen de lo que ustedes pueden hacer con Data Visualization y algunas funciones que les puede venir bien. Esto es, como les decía, es una introducción para que ustedes puedan ir generando sus gráficos de manera más rápida y con mayor detalle, ¿no? La cantidad de cosas, esto lo van a leer en lo que les voy a compartir de principios de visualización. Tienen que entender que no pueden cargar mucho sus datos, ¿no? Siempre el mensaje tiene que ser claro y contundente y explicar exactamente la pregunta que han planteado para sus estudios, ¿no? Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar por esta parte. Si tienen dificultades con esto de la estadística que se va a poner, por favor me lo dejan saber ahí en la línea de los comentarios en el foro de la clase. Y nada, esto es la primera parte y nos vemos en el próximo video. No se olviden de guardar sus scripts. Nos vemos.